Muchas gracias, felicitarlos por este foro, que es útil al debate de este proyecto de ley que estamos tratando de impulsar. Cuando nos hicimos cargo de la unidad, nosotros observamos que la causa AMIA estaba paralizada por este principio que los jueces sostenían de que si los imputados no están presentes, no se puede avanzar en las investigaciones. Precisamente con la excusa de romper la inercia de esta causa, el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner había firmado precisamente el memorándum de entendimiento con Irán, donde el motivo que se explicaba por el cual lo firmaba era precisamente poder avanzar en esta investigación que estaba paralizada. Esto fue declarado inconstitucional y nosotros avanzamos en la posibilidad de elaborar un proyecto de ley de juicio en ausencia. Sabíamos que era un proyecto que iba a controvertir la opinión incluso de juristas dentro de la propia doctrina, también dentro de la propia colectividad iba a haber algunos que lo iban a apoyar y otros no, pero nosotros entendemos que el derecho es dinámico, el derecho no es una cuestión estática, el derecho debe dar respuestas a las situaciones nuevas que se van presentando, y yo hacía una comparación, no son iguales, pero había cierta analogía. Cuando el doctor Alfonsín asume la presidencia en el año 1983 y decide someter a proceso a todos los que habían cometido violación a los derechos humanos, para poder realizar un juicio, el famoso juicio de la Junta, que fue reconocido mundialmente, el gobierno de entonces del doctor Alfonsín también tuvo que promover reformas legislativas, porque obviamente el que hizo el Código Penal, por más imaginación frondosa que tuviera, jamás se le hubiese ocurrido que desde el Estado se podía salir a matar, a secuestrar, a hacer desaparecer personas. Entonces esto necesitó adaptar las leyes del momento para que no haya impunidad. Precisamente para que no haya impunidad se modificó el Código de Justicia Militar. Acá nosotros también pensamos, vuelvo a repetir, no son causas iguales. Había cierta analogía, pero lo que no me cabe duda que sin duda el juicio de la Junta y el juicio de la AMIA deben estar en una entidad superior a cualquier otro juicio que se haya tramitado dentro de los estrados de la justicia argentina. Se nos ocurrió entonces esto del juicio en ausencia. Recién lo decía Luis Ichesky, sabíamos nosotros que esto podía llegar a generar opiniones y se podría llegar a politizar esta iniciativa. Miren, si nosotros los argentinos utilizamos o vemos qué ha pasado con juicios que han tenido mucho renombre, como fue el juicio de Once o el juicio de Cromañón, vamos a ver que siempre terminaron siendo esos juicios armas para las contiendas políticas. Y esto es lo que yo creo que hay que tratar de evitar, que ninguno de estos juicios se convierta en armas para las contiendas políticas, sino que sean herramientas procesales que permitan avanzar con la investigación y lograr que se descubra la verdad. El presidente Macri, en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, hizo una promesa solemne. Dijo: no nos olvidaremos tampoco de los argentinos víctimas del terrorismo. Queremos saber qué ocurrió y por eso también elevamos a rango de Secretaría de Estado la Unidad Especial de Investigaciones de la causa AMIA. Necesitamos verdad y justicia. Con el anuncio, y en el momento que se daba ese anuncio, tal vez intentaba responder a los episodios que durante el año 2015 alternaron entre lo trágico y lo grotesco, ¿no? El fiscal Nisman había acusado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y parte de sus allegados por el memorándum de entendimiento con Irán. En apenas horas apareció muerto en condiciones extrañas y bajo custodia. La investigación de su muerte fue contaminada. Se iniciaron dos campañas, una de difamación y otra de exaltación, como ocurre siempre en Argentina. Al mes, ante la Asamblea Legislativa, el presidente criticó a la Corte Suprema por los escasos avances en la investigación de la causa por el atentado contra la Embajada de Israel y el propio Estado de Israel porque no se había ocupado de impulsarlo. Eso lo dijo Cristina Fernández de Kirchner. En horas, el presidente de la Corte, al inaugurar el año judicial, intentó defenderse invocando que la causa había recibido sentencia con carácter de cosa juzgada, para corregirse de inmediato porque se trataba de una imputación innominada que nadie
había objetado. Todo esto en cuestión de meses. Simultáneamente, la Embajada de Israel en nuestro país le recordó a la Presidenta que la custodia de las delegaciones diplomáticas corresponde a los anfitriones y que la Argentina no había investigado adecuadamente ninguno de los dos atentados, y resaltó la importancia de profundizar sendas investigaciones. Todo esto que yo le estoy relatando ocurrió en tan solo 2 meses en la Argentina. El atentado a la AMIA hace mucho tiempo que fue destinado al olvido. No operó la prescripción de la causa porque en momentos de presión fue declarado delito de lesa humanidad y por ello imprescriptible, igual y en el mismo momento que el del atentado contra la Embajada de Israel. Existe una conformidad explícita, a mi juicio, con que estas causas sirvan apenas para sostener la aplicación burocrática de las alertas rojas de Interpol. Y en esto yo quiero hacer un reconocimiento a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a la colectividad judía en general, que si no hubiese sido por el empeño, el tesón y la perseverancia que ellos pusieron, probablemente esta causa hubiese muerto como murieron otras causas en la Argentina. El juicio en ausencia es una iniciativa que nosotros hemos tomado no para la causa AMIA, esto lo quiero aclarar. No es un proyecto de ley que sea únicamente de aplicación a la causa AMIA. Obviamente la causa AMIA fue el disparador de esta discusión. Seguramente este prófugo que se fue a Paraguay, Pérez Corradi, nunca hubiese disparado una discusión de la necesidad de un juicio en ausencia. Pero la magnitud y la trascendencia que tiene esta causa judicial sí motivó que nosotros buscáramos y diéramos esta discusión de la necesidad de un juicio en ausencia en el país. Yo quiero aclararles que el juicio en ausencia ha sido convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aquí hay amigos que han venido de Italia. En Italia se condenó en ausencia a un nazi, autor de los asesinatos en las fosas ardeatinas, Erich Priebke, fue condenado en ausencia en Italia. Cuando vino el pedido de extradición a la Argentina, la Corte Suprema de Justicia argentina lo que tiene que analizar es si ese juicio que se hizo en Italia responde o no responde a las garantías de un debido proceso. La Corte Suprema de Justicia, cuando concede la excarcelación, hace este análisis y evidentemente ese juicio respondía a las condiciones de un debido proceso. Por eso es que Argentina termina extraditando a Erich Priebke, que vivía en la Argentina en la zona de Bariloche. Y recién lo dijo también Luis Sichevsky en el juicio en ausencia que se hace a Astiz en Francia por la desaparición de las monjas francesas. La Corte no concede la excarcelación no porque considere el juicio mal hecho, sino porque Astiz estaba cumpliendo penas en la Argentina y entonces no se podía proceder a la excarcelación. Un minuto, doctor. Sí. Sobre las consideraciones jurídicas aquí ya se han explicado, las voy a obviar. Esta idea del juicio en ausencia nosotros las consultamos. Yo no pude viajar, pero sí viajó el doctor Atos Aguiar, aquí presente, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde sirvieron en esas jornadas en las que participaron legisladores argentinos, Diego Mestre, el actual gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Allí se nos informó de cómo se había legislado en el mundo para investigar este tipo de cuestiones y cómo se habían investigado y quiénes o a quiénes habían recurrido para incorporar tecnología a la investigación y que no se sigan acumulando papeles que uno tardaría 4 o 5 años en leerlos. Intentamos durante nuestro paso por la UNAM las dos cosas, promover este juicio. Bueno, por lo menos logramos que tenga estado parlamentario. Lo que no logramos fue la posibilidad de incorporar investigación que nos permita tratar de destrabar una causa que es muy voluminosa, que leerla llevaría 4 o 5 años. Pero creo, sin lugar a dudas, que la sanción de esta ley es un paso importante, por lo menos para que los jueces, los fiscales, puedan seguir investigando y se le diga a las víctimas y a la sociedad qué es lo que realmente pasó en el atentado de La Haya. Muchísimas gracias. Queremos agradecer especialmente la presencia del fiscal federal Alberto